Vamos a resolver una lista de ejercicios. Vamos a tratar de resolver todos estos de acá. Pero primero vamos a dar algunas observaciones. Para las demostraciones, primero tenemos que, si en una prueba tenemos que X X pertenece a la unión de A con B, debemos de suponer dos cosas: que X pertenece a A y segundo, X pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto? Si X pertenece a unión B, ¿qué sigue de acá? De acá sigue que X pertenece a A o X pertenece a B. Basta con que X pertenezca a uno de estos dos conjuntos, entonces la unión se cumple. Cuando en una prueba tenemos que X pertenece a la intersección de A con B, se deduce dos cosas. De X pertenece a la intersección de A con B, sigue que X pertenece a A y X pertenece a B, porque al pertenecer a la intersección debe pertenecer a los dos conjuntos a la vez. Entonces, es decir, que X está en A. Otra conclusión que podemos sacar de X intersección A con B es que X pertenece a A y X pertenece a B, es decir, X pertenece a B. Entonces de acá podemos obtener dos resultados. Que la intersección de A con B está contenido en A y la intersección de A con B está contenido en B. Gráficamente podemos verlo así. Acá tengo el conjunto A y acá tenemos el conjunto B. Debemos de tomar un elemento que esté en la intersección. Tomamos un X. Entonces, acá podemos poner otros elementos, no sé, X2, X3, acá un X5. Gráficamente esto de acá, a la intersección yo lo voy a llamar H. Entonces es el conjunto H. Entonces vemos que H está enteramente contenido en A. Pero H, ¿quién es? H es la intersección de A con B. Entonces A con B está contenido en A. Pero en la intersección tenemos un elemento que es X, un elemento arbitrario. Es por eso que se cumple esta primera contención. Bien, de acá lo mismo, hacemos un dibujo. Acá tenemos A, acá tenemos B. Entonces acá tenemos el elemento arbitrario X. Entonces vemos que en particular este elemento arbitrario X que está en la intersección de A con B, ese conjunto de todo esto lo vamos a ver como un conjunto, está enteramente contenido en B. De ahí resulta esto de acá. Bien, vamos a continuar. Otra observación: si tenemos la implicación, una proposición P con una proposición Q, P implica Q, ¿cómo se lee? Como lo estoy diciendo, P implica Q, o P es condición suficiente para Q. También se puede decir que Q es condición necesaria para P, donde P es la proposición y se llama hipótesis y Q es la tesis. Entonces, bien, tenemos eso. Ahora vamos a ver la doble implicación. P sí, solo sí, Q. Cuando tenemos esto de acá en una demostración, ¿qué es lo que debemos demostrar? Primero debemos demostrar que P implica Q. Y segundo debemos demostrar que Q implica P. Demostrado esto de acá,
hemos demostrado la doble implicación. Bien, eso lo vamos a ver más adelante en los ejercicios. Cuando se tenga ahora que probar que A está contenido en B, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar un elemento arbitrario de A y se tiene que llegar bajo unas operaciones a que ese mismo elemento arbitrario pertenece a B. ¿Cómo se lee esto? Todo elemento de A está en B. Bien. Ahora tenemos la igualdad. Cuando tenemos una igualdad, también se tiene que demostrar dos cosas. Primero, que A está contenido en B. Y segundo, que B está contenido en A. O lo que equivale a demostrar la doble implicación. X pertenece a A si y solo si X pertenece a B. A veces se trabaja con esto, pero mayormente, para que sea entendible, se va a trabajar con la contención. Ya que tenemos un primer ejercicio, que A unión el conjunto vacío es igual a A. Entonces acá tenemos entonces una igualdad. Cuando tenemos una igualdad, recordemos, acá está, tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que el conjunto que está a la izquierda está contenido en B, y segundo, que el conjunto que está a la derecha está contenido en A. Bien, todo esto de acá es mi conjunto que está en la izquierda y esto de acá es mi conjunto que está a la derecha. Entonces tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que A unión vacío está contenido en A, y segundo, que A está contenido en A unión vacío. Eso lo vamos a ver acá. Bien, acá tenemos eso. A unión vacío está contenido en A y A está contenido en A unión vacío. Esto de acá se toma como un solo conjunto. Bien, demostrado estos dos ítems, se demuestra la igualdad. Y acá tenemos. Primero vamos a demostrar que A unión vacío está contenido en A. ¿Qué es lo que hacemos? De todo este conjunto agarramos un elemento arbitrario, cualquier elemento, que lo representamos con X, y se tiene que llegar que ese mismo elemento debe pertenecer a. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que yo, si tomo un elemento que pertenece a unión vacío, con operaciones tengo que llegar que ese mismo elemento debe pertenecer a este A de acá. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ya escogí un elemento. Cuando tenemos la unión, ¿qué debe ocurrir? X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, de la unión resulta esto de acá. En los preliminares, en las observaciones, se ve que cuando tenemos la unión tenemos que suponer dos cosas. Primero, que el elemento está en este conjunto, y segundo, el elemento está en este conjunto. Comenzamos con el primero. Suponemos que X pertenece a A. Ya hemos llegado acá. Entonces, queda demostrado. Ahora tenemos que suponer que X pertenece a vacío, pero vamos a ver que no podemos suponer eso porque vacío no posee elementos. Entonces, la única posibilidad es que X pertenezca a. Entonces, ya queda demostrado. Ahora vamos a seguir con la demostración con el ítem 2. Tenemos que tomar un elemento de A y con operaciones tenemos que llegar que ese mismo elemento pertenece a la unión de A con vacío. Eso lo vamos a ver acá abajo. Hemos tomado un elemento arbitrario de A, entonces
De aquí X pertenece a la unión de A con vacío, porque basta que X pertenezca a por lo menos uno de los conjuntos, entonces también va a pertenecer a la unión. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, esto de acá, X pertenece a unión vacío, se cumple porque X pertenece a o X pertenece a vacío. X pertenece a vacío siempre va a ser falso porque vacío no posee elementos, entonces esto de acá es falso. X pertenece a, esto es verdadero porque tengo de hipótesis X pertenece a, entonces esto es verdadero. Verdadero o falso me da verdadero, entonces todo esto de acá es verdadero. De X pertenece a, yo podría decir que X pertenece a unión B. Esto de acá que he escrito también es cierto, porque basta con que X pertenezca a uno de estos dos conjuntos. Entonces X pertenece a la unión. Este enunciado también es verdadero, no importa quién es B, basta con que X pertenezca a A, entonces se cumple la unión. Bien, ya hemos demostrado el primer ejercicio. Vamos con el segundo. A unión A es igual a, esto es la propiedad de la idempotencia para la unión. Acá lo mismo, tenemos una igualdad. Tenemos que demostrar dos cosas, que A unión A está contenido en A y que A está contenido en A unión A. De acá vamos a agarrar un elemento arbitrario de este conjunto de A unión A. Bien, eso lo vamos a ver más acá abajo. Acá tenemos los dos ítems y acá vemos, agarremos un elemento arbitrario, no importa qué elemento, que pertenece a la unión de A con A. Con operaciones tenemos que llegar que ese mismo elemento pertenece a A. Entonces se cumple esta inclusión. Y acá lo vamos a ver. X pertenece a unión A. Entonces, supongamos que X pertenece a A. Queda demostrado. ¿Por qué queda demostrado? De acá, que X pertenezca a todo este conjunto, ¿qué se puede decir? Que X pertenece a o X pertenece a. Entonces, en sí, solo hay una posibilidad. Supongamos que X pertenezca a. Entonces, de acá ya se ha llegado a esto de acá. Entonces, queda demostrado porque solo hay una posibilidad de que X pertenezca a. Ahora, el segundo ítem. Supongamos que X pertenece a. De aquí, claramente X pertenece a unión A. Anteriormente he dicho que no importa quién es este elemento de acá, solo basta con que X pertenezca a uno de estos dos elementos, entonces X pertenece a la unión. Pero en este caso, acá se ha puesto A para llegar a acá, a que X pertenezca a la unión de A con A. Entonces de acá claramente queda demostrado. El tercer ejercicio, A unión B es igual a B unión A, la propiedad conmutativa para la unión. Lo mismo, acá tenemos igualdad. Tenemos que demostrar dos ítems, que A unión B está contenido en B unión A y B unión A está contenido en A unión B. Es lo que vamos a ver más acá abajo. Tenemos esos dos ítems. Entonces, demostrado estos dos ítems, demostramos la igualdad. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar en el primer ítem? Tenemos que tener un elemento que pertenezca a A unión B, y con operaciones tenemos que llegar que ese mismo elemento pertenece a B unión A. Bien, y acá lo estamos haciendo.
comenzamos con elemento arbitrario que pertenezca a la unión de A con B. Entonces, si pertenece a la unión, tenemos que hacer dos suposiciones, que X pertenece a A y la otra suposición que X pertenece a B. De esas dos suposiciones, demostradas esas dos suposiciones, entonces se demuestra el primer ítem. Bien, acá hemos hecho esas dos suposiciones. Supongamos que X pertenece a A y supongamos que X pertenece a B. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a seguir con la primera suposición. De aquí X pertenece a B unión A, porque basta con que X pertenezca a uno de esos dos conjuntos. Entonces X pertenece a la unión. Lo mismo acá abajo, X pertenece a B, va a ocurrir lo mismo, X pertenece a B unión A. Como repito, basta con que solamente X pertenezca a uno de esos dos conjuntos, entonces X pertenece a la unión. Ahora vamos a demostrar el segundo ítem, que B unión A está contenido en A unión B. Lo mismo, tomamos un elemento arbitrario de B unión A. Entonces, como tenemos una unión, hacemos dos suposiciones. Entonces, ¿qué es lo que sigue? De X pertenece a B, sigue que X pertenece a A unión B. Entonces, de acá se concluye esta primera suposición. Segundo, X pertenece a A. De aquí X pertenece a A unión B. Entonces se concluye. Tomando un elemento, tomando un elemento de acá, con operaciones de conjuntos, de demostración de conjuntos, tengo que llegar a que X pertenece a A unión B. Y acá hemos llegado a que X pertenece a A unión B. Entonces ya hemos demostrado estos dos ítems. Demostrado los dos ítems, se demuestra la igualdad. Acá tenemos una pequeña gráfica. A unión B es igual a B unión A. En sí es lo mismo. Bien, vamos a hacer la propiedad asociativa para la unión. Tenemos igual una igualdad. Entonces, como ya se sabe, tenemos dos ítems que demostrar. Primero, que esto de acá está contenido en este otro conjunto de acá. Y segundo, que este conjunto que está acá está contenido en este primer conjunto. Bien, vamos a continuar con el primer ítem. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Todo esto de acá, que lo estoy encerrando entre paréntesis, lo está tomando como un solo conjunto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está tomando un elemento de ese conjunto. Por eso dice que X pertenece a A unión B unión C. Y de acá, ¿a qué es lo que se tiene que llegar? Que X pertenece a A unión B unión C. Entonces, con eso lo vamos a lograr con algunas operaciones. Como acá tenemos una unión de todo este conjunto de acá con este conjunto C, A unión B se está viendo como un solo conjunto. Entonces, digamos que X pertenece a la unión de dos conjuntos. Como se tiene una unión, se debe de suponer dos cosas. Primero, suponemos que X pertenece a este conjunto. Y lo segundo, suponemos que X pertenece a este otro conjunto, el conjunto C. Entonces, más abajo vamos a trabajar con esta primera suposición. Como nuevamente tenemos una unión, se debe hacer otras dos suposiciones: que X pertenece a
y X pertenece a B. Bien, de acá que resulta de la primera suposición de X pertenece a, de aquí, ¿qué sigue? Que X pertenece a la unión de A con B unión C. ¿Por qué sigue esto de acá? Como ya he dicho en ejercicios anteriores, no importa qué conjunto esté acá. Si tenemos la unión, basta con que X pertenezca a uno de esos dos conjuntos. Entonces, no se sabe si X pertenece a B unión C, pero sí se sabe que X pertenece a, por la hipótesis. Entonces, la unión es correcta. Quiere decir que sí puedo llegar a esta conclusión. Entonces, es lo mismo, ¿no? Bien, ahora supongamos que X pertenece a B. De ahí, entonces de aquí, ¿qué podemos decir? Que X pertenece a B unión C. ¿Por qué X pertenece a B unión C? Porque en la unión solo basta que el elemento pertenezca a uno de esos dos conjuntos. No me importa quién es este otro conjunto, no sé si pertenece o no pertenece, pero basta con que X pertenezca a uno de esos dos conjuntos. En este caso X pertenece a B, entonces la unión sí es correcta. X pertenece a B unión C. Bien, de acá que sigue que X pertenece a A unión B unión C. Como ya vimos, acá la hipótesis era que X pertenecía a B. Entonces de acá sigo que X pertenece a la unión. Entonces en este caso se concluye que X pertenece a unión B unión C, con B unión C que están asociados. Entonces basta con que X pertenezca a uno de estos dos conjuntos, entonces X pertenece a toda esa unión. La otra suposición que teníamos es que X pertenece a C. Entonces, acá está, X pertenece a C. ¿Qué sigue de ahí? Que X pertenece a B unión C. Como ya he repetido antes, estoy repitiendo muchas veces para que se entienda, basta con que X pertenezca a uno de esos dos elementos, de esos dos conjuntos, entonces pertenece a la unión. De aquí sigue que X pertenece a unión B unión C. Bien, el primer ítem ya está demostrado porque, dadas todas las suposiciones, hemos llegado a acá. Bueno, acá puse que el procedimiento es parecido. Se los dejo a ustedes para que lo demuestren. Y se sigue el mismo procedimiento, varias suposiciones. Y se tiene que llegar siempre a esto de acá, que es lo que tenemos. ¿Cómo comenzamos? A ver, comenzamos primero tomando un elemento arbitrario que pertenece a unión B unión C. Y con operaciones, ¿a qué es lo que tengo que llegar? Tengo que llegar a que X pertenece a unión B unión C, pero con A unión B que estén asociados. Bien, acá hay una gráfica de A unión B unión C. Se ve que es lo mismo, se cumple la igualdad gráficamente. Vamos a continuar. Acá ya tenemos otro tipo de ejercicio, el ejercicio número 5. Y vemos que aparece la doble implicación. Entonces, A unión B es igual a A si y solo si B está contenido en A.
tenemos que demostrar todo esto de acá. Si se tiene una doble implicación, ¿qué es lo que se tiene que demostrar? Que dado A unión B igual A, se tiene que llegar que B está contenido en A. O sea, dado esta proposición de acá, se tiene que, entonces, se tiene que llegar a esta proposición de acá. Igual, B contenido en A, entonces A unión B es igual a A. Vamos a continuar. Acá vamos a ver una observación más. Razonamiento para las demostraciones con implicaciones. ¿Cómo se demuestra una implicación? Hay varias formas, pero la primera que vamos a usar acá es primero asumir P. O sea, comenzamos asumiendo que la proposición P es verdadera. Ahora, luego de un razonamiento lógico, propiedades matemáticas, para derivar la proposición Q, entonces la conclusión va a ser demostrar Q. Mostremos que bajo la suposición de P, Q necesariamente debe ser verdadera. O sea, acá lo que se quiere es trabajar con Q dado P verdadero. Bien, y acá nos dice que una vez que hemos completado estos pasos, hemos demostrado que si P es verdadero, entonces Q también debe ser verdadero. En la primera implicación, entonces, como ya se ha dicho antes, debemos trabajar con Q. Esta es mi proposición P, entonces Q. Debemos trabajar con Q dado P verdadero. Debemos asumir que esta proposición es verdadera. Continuemos. X pertenece a B. Tengo que llegar que con operaciones y dando P como verdadero, tengo que llegar que X pertenece a A. Y eso lo vamos a ver más acá abajo. Bien. De X pertenece a B, ¿qué sigue? Que X pertenece a la unión de A con B. Porque como X pertenece a B, entonces la unión se cumple. Basta con que X pertenezca a uno de esos dos conjuntos. Y acá tenemos A unión B. Vamos a ver que esto es igual a A. ¿Por qué? Porque hemos asumido P. Esto es P. P entonces Q. Hemos asumido como verdad. Y acá dice, como A unión B es igual a A, asumiendo P, entonces, ¿qué sigue? Que X pertenece a A. Entonces, ya se ha llegado a lo que se quería. Y acá está. Resulta que X pertenece a A. Repasemos de nuevo. Tomamos un elemento arbitrario de B. Recordemos que queremos demostrar Q. Entonces, de aquí X pertenece a A unión B. Vamos a asumir esto como verdad, la proposición P. Como A unión B es igual a A, entonces resulta que X pertenece a A. Se llegó a lo que se quería. Vamos a demostrar el segundo ítem. Demostrado el segundo ítem, se demuestra la doble implicación y ahí queda el ejercicio. Bien, Q tiene esta forma. Entonces, acá hay una igualdad. Si se tiene una igualdad, se debe demostrar la doble inclusión. Para que lo vea más claro, que dado un elemento que pertenece a unión B, entonces sí, solo si ese elemento debe pertenecer a con esta proposición, que B esté contenido en A. No olvidemos eso. Continuemos. En el ítem A, ¿qué es lo que se tiene? Entonces, para trabajarlo se agarra siempre un elemento arbitrario de A unión B. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue las dos suposiciones que se tiene siempre en la unión. La primera suposición, que X pertenece a A, y la segunda suposición de que X pertenece a B. Entonces,
continuamos. Bien, pues queda demostrado. De la primera suposición queda demostrado, porque en este primer ítem lo que se quiere llegar a que la conclusión se quiere llegar que X pertenece a. Para que luego se vea más claro, dado un elemento de acá, con operaciones se tiene que llegar que X pertenece a. Bien, ahora en el segundo ítem supongamos que X pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Acá se usa la proposición que debemos asumir como verdad, que B está contenido en A. Entonces, de la suposición de X pertenece a B y B contenido en A, ¿qué es lo que resulta? Que X está en A también. Entonces, de acá también queda demostrado, hemos llegado a lo mismo, que X pertenece a A. Ahora el ítem B, A está contenido en A unión B. ¿Qué es lo que se hace? Se supone que X, se toma un elemento arbitrario en A. De aquí, X pertenece claramente a la unión, porque basta con que X pertenezca a uno de estos dos conjuntos, entonces X pertenece a la unión. Entonces esto de acá es verdadero y se llega a la conclusión que se quería llegar acá. Bien, y acá tenemos un pequeño gráfico. A unión B es igual a A si y solo si B está contenido en A. Acá vemos el conjunto A, el conjunto B que está contenido en A. Entonces A unión B es igual a A si y solo si B está contenido en A, lo que se ha demostrado en el ejercicio anterior. Acá tenemos otro ejercicio, el ejercicio número 6. ¿Qué me quiere decir el ejercicio 6? Que dado que A está contenido en B y A' está contenido en B', entonces A unión A' está contenido en B unión B'. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Comenzamos tomando un elemento arbitrario de este conjunto. Recordemos que cuando tenemos una implicación se trabaja con esta proposición Q. Se trabaja con Q dando como verdadero P. O sea, en sí yo tengo que demostrar solamente esto de acá, esta contención de acá, y asumiendo esto verdad. Entonces es por eso que para demostrar que A unión A' está contenido en B unión B', comenzamos por acá. Tomamos un elemento arbitrario de A unión A'. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Sigue, como tenemos la unión, tenemos pues las dos suposiciones que siempre se debe de hacer. Que X pertenece a A y que X pertenece a A'. De ahí ya se usa la proposición P. Bueno, esto yo le llamaba la proposición P para que se den cuenta. Entonces, como A está contenido en B, hemos asumido P como verdad, entonces de acá resulta que X está contenido en B, asumiendo verdadera la primera proposición. Esto es muy importante. Bien. De acá, ¿qué sigue? Sigue que como tenemos que X pertenece a B, usando esto como verdad, entonces tenemos que X pertenece a B unión B', que es lo que se quería llegar. Como X pertenece a B, entonces X pertenece a la unión de B con B'.
No importa quién es este otro conjunto, basta con que X pertenezca a uno de los dos conjuntos. Entonces ya se llegó acá. Ahora suponemos que X pertenece a A', la segunda suposición, porque tenemos esta unión, tenemos que hacer dos suposiciones, X pertenece a A y X pertenece a A'. También tenemos que llegar que ese mismo elemento arbitrario pertenece a esta unión. Entonces, ya. Acá he puesto demuéstrelo usted mismo. Y probablemente se va a usar esto de acá. Porque se está asumiendo todo esto como verdad. Y se está demostrando esta inclusión. Bien. Acá tenemos un pequeño gráfico de todo esto de acá. Gráficamente se ve así. Continuamos con el último ejercicio de este video. Propiedad distributiva de la unión respecto a la intersección. Acá ya vamos a trabajar con la intersección. A unión B intersección C es igual a la unión de A con B y intersección A unión C. Tenemos una igualdad, ya se sabe cómo se trabaja la igualdad, es la doble inclusión. Entonces tengo que demostrar que todo este conjunto que está acá está contenido en este otro conjunto de acá, y tengo que demostrar también que este conjunto de acá está contenido en este otro conjunto, la doble inclusión. Uno debe estar contenido en el otro y el otro debe estar contenido en el primero. Se está viendo que todo esto de acá se está tomando como un solo conjunto, entonces se va a tomar un elemento arbitrario de ese conjunto. ¿Y a qué es lo que se tiene que llegar? Tomado este elemento y dado varias operaciones, se tiene que llegar que X pertenece a A unión B intersección A unión C. Llegado a esto de acá, se demuestra el primer ítem. Entonces, acá, como tenemos una unión, entonces se hace las dos suposiciones que siempre se debe hacer, que X pertenece a A y que X pertenece a B intersección C. Bien, vamos a trabajar con la primera suposición. Bien, de ahí, ¿qué sigue? Que X pertenece a A unión B. Y también podemos decir que X pertenece a A unión C. Entonces, en particular acá, para llegar a la demostración, se ha elegido a B y acá se ha elegido a C. Entonces, de acá, ¿qué se va a concluir? Como tenemos que X pertenece a todo esto de acá, A unión B, y esta letra es muy importante, y X pertenece a A unión C, entonces, ¿a qué se llega? Se llega a esta intersección. Es por eso que digo que este I es muy importante, porque I en conjunto significa intersección. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No sé, a ver, tenemos un X pertenece a con X y X pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con eso? Que X pertenece a la intersección de A con B. Como X está en A y X está en B, entonces X está en la intersección.
Es por eso que se llega a esta conclusión. Es por eso que acá se debe tener en cuenta mucho este y. Bien, esta es la primera suposición. Nos falta la segunda suposición de que X pertenece a B intersección C. De acá, como ya he explicado acá, de acá que sigue de que X pertenece a B y X pertenece a C. Es lo que vamos a ver más acá abajo. Bien, como lo hemos dicho acá, esta es la segunda suposición. X pertenece a B y X pertenece a C. Ahora, de X pertenece a B, que sigue que X pertenece a A unión B. Es la unión. Basta con que X pertenezca a uno de esos dos conjuntos. Y de X pertenece a C, que sigue que X pertenece a A unión C. Entonces, acá tenemos un y, acá tenemos X pertenece a unión B, X pertenece a unión C. Se concluye, resulta que X pertenece a unión B intersección A unión C. Por este i, la i significa intersección, si lo quieren ver así. Bien, el segundo ítem, y con el segundo ítem se termina. Se tiene que demostrar que dado un elemento de todo este conjunto de acá, entonces ese mismo elemento pertenece a todo este conjunto. Y acá estamos tomando un elemento arbitrario que pertenece a A unión B intersección A unión C. Entonces, para que lo vean más simple, tomen A unión B como un solo conjunto y A unión C como otro conjunto. Entonces, de aquí, que sigue que X pertenece a A unión B y por esta intersección el y, X pertenece a A unión C. Es lo que vamos a ver acá abajo. De la intersección resulta estos dos de acá. Entonces, por el principio del tercio excluido, ¿qué es lo que quiere decir esto? X pertenece a o X no pertenece a A. Entonces, repasemos un poco. Tenemos que tener un elemento de acá, un elemento arbitrario. Entonces, X pertenece a A unión B y X pertenece a A unión C. Y vamos a usar el principio del tercio excluido. Entonces, de acá, para el principio de tercio excluido se tienen que hacer dos suposiciones: de que X pertenece a A o X no pertenece a A. Entonces, supongamos que X pertenece a A. Sigue, como hemos supuesto que X pertenece a A, sigue que X pertenece a unión B intersección C. Como ya he dicho anteriormente, no importa acá qué conjunto se le ponga, basta en la unión basta solamente con que X pertenezca a uno de estos dos conjuntos. Entonces X pertenece a la unión y se cumple. Ahora se va a suponer que X no pertenece a, y acá lo estamos haciendo, supongamos que X no pertenece a. Ahora, como X no pertenece a, hemos tenido que X pertenece a unión B y X pertenece a unión C. Como X no pertenece a, entonces de esta unión resulta esto de acá, que X pertenece a B. Y de esta unión de acá resulta que X pertenece a C, porque se está dejando en claro que X no pertenece a A.
Bien, y como tenemos que x pertenece a b y x pertenece a c, este y es muy importante, entonces x pertenece a la intersección de b con c. Como x pertenece a la intersección de b con c, entonces se concluye que x pertenece a A unión B con C, porque x está en este conjunto. En este caso este A de acá no importa, porque en la unión basta con que esté en uno de estos dos conjuntos. En particular acá está en B intersección C, y se llegó acá. Entonces queda demostrado el segundo ítem. Demostrado el primero, demostrado el segundo, se demuestra la igualdad, y todo esto de acá es cierto. Acá tenemos una imagen, un gráfico de qué es lo que me quiere decir esta igualdad. Bien, con eso se ha terminado todo. Para un siguiente video se harán los ejercicios que están, a ver, en esta sección de acá. Hasta ahorita se hizo del 1 al 7 de la parte izquierda, y el siguiente video será del 1 al 7 de esta parte de acá. Se está siguiendo los ejercicios que están en el libro de Elon Lima de análisis 1.